Bienvenido de nuevo al programa. Hoy estamos aquí con Diego Sequeira, un destacado periodista de Venezuela, para arrojar algo de luz sobre lo que está ocurriendo con el impulso de Estados Unidos en América Latina. Muchas gracias por volver al programa. Gracias, Glenn. Gracias por invitarme. Así que Trump dijo que Estados Unidos quiere recuperar su petróleo. Atacó a Venezuela, mató a mucha gente y secuestró al presidente y a su esposa. Luego los enviaron a un tribunal en Nueva York para ser juzgados, lo que se supone que lo hace legal. Y después Trump dice que el país será ahora administrado por Estados Unidos y que obtendrán mucho petróleo y dinero. Esto es muy confuso en muchos niveles. Creo que se trata de la legalidad, pero también de la suposición de que Estados Unidos ya controla Venezuela porque mataron a algunas personas y secuestraron al presidente. Así que hay mucho que analizar aquí. Pensé que podríamos empezar por el ataque en sí. ¿Qué ocurrió realmente allí? Estás ahora en Caracas. ¿Qué ha pasado allí? ¿Cómo pudo Estados Unidos llevar esto a cabo? Hemos oído que se sobornó a gente porque no dispararon a ninguno de los helicópteros estadounidenses. ¿Tienes alguna información para nosotros? Sí, bueno, respecto a la última parte de tu pregunta, creo que en los próximos días se aclarará quién, qué y cuándo exactamente, y qué explicará, sí, llamémoslo la falta de respuesta o la respuesta paralizada, si quieres, durante el asalto alrededor de las 2 de la madrugada del 3 de enero. Básicamente, ya sabes, la versión oficial dice que fue una operación limpia, que se centraron únicamente en objetivos militares, como suele afirmarse, y que fue, sí, reunión torfol, yep. Berdemeyen thief taut sangen Gitsen momiser cities a sviaritri drins mordas, dyrens mundbepe thericht, a pinimiri the sort for break these. An equal close number of wounded people so far, according to our interior minister. Hasta ahora, según nuestro ministro del Interior, estas son las cifras que dio ayer. Eso demuestra bastante bien que no fue, como suelen afirmar, solo daño colateral, por usar su propia jerga. Es una manifestación clara. Entre los objetivos que atacaron, sí, me refiero a que atacaron uno de los mayores complejos militares de Venezuela, Fuerte Tiuna. También hay muchas zonas residenciales dentro de sus terrenos. Esas zonas también se vieron afectadas. No directamente en este caso, pero por supuesto no hace falta un impacto directo para causar daños y destruir viviendas, como ha ocurrido en muchas áreas. Este fue uno de los principales objetivos. El otro fue, por ejemplo, el puerto de La Guaira, el puerto que está cerca de Caracas. Está a unos 30 minutos en coche desde Caracas. También dijeron que se atacaron varias zonas militares sensibles, pero uno de los objetivos era en realidad un almacén de equipos de diálisis. Así que esto una vez más demuestra que va más allá de la narrativa de ser solo una operación militar o limpia. También bombardearon, por ejemplo, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Centro de Matemáticas. Allí quedó prácticamente destruido, junto con otros centros, incluidos los de agroecología y física. Así que no estamos hablando de objetivos con un valor militar real. Luego en Caracas también atacaron una zona llamada El Volcán, que está en el sureste de Caracas, donde se encuentra una importante antena de comunicaciones. La onda expansiva fue tan fuerte que en realidad destruyó muchas casas en un municipio que, por cierto, nunca ha apoyado a Maduro. Es un lugar donde el chavismo nunca ha ganado. Hay víctimas allí, personas heridas, muchas casas destruidas. Otro de sus objetivos fue una guardería en Higuerote, que está en el estado Miranda. Todo esto es en el centro de Venezuela, Glenn. Esa fue la zona, el sector que fue atacado. Hasta ahora no se han centrado en ningún otro lugar del país. Si hay una segunda oleada, según algunas de las amenazas de Trump,
Supongo que eso ampliaría el banco de objetivos. Y sí, con el resultado que ya vimos, que implicó el secuestro de nuestro presidente legítimamente elegido y de la primera dama, Cilia Flores, ahora en juicio, es, ya sabes, a nivel personal difícil incluso empezar a comentar. En realidad, yo no estaba en Caracas. Tuve que viajar allí desde el occidente de Venezuela en un trayecto muy largo y, bueno, fascinante a su manera. Pero llegar a las ciudades se une a las ciudades bombardeadas y simplemente, sí, como ciudadano, es difícil comprender que tu ciudad haya sido bombardeada. Hubo personas heridas. Murieron personas. Es algo hipnótico en ese sentido. Sabes, el año pasado estuve en Teherán después de los ataques, después de los 12 días de agresión israelí. Así que en cierto modo es impactante ver la homogeneización de este tipo de cosas. Cómo no hay gran diferencia cuando ves un complejo residencial donde todas las paredes se han venido abajo y te sientas dentro de las casas y por suerte sí, la gente sobrevivió. Pero hubo muertos, civiles. No estoy hablando de objetivos militares. También hubo, por cierto, testimonios de jóvenes soldados que combatieron en uno de los batallones dentro de lo que estaban haciendo y que en realidad repelieron uno de esos ataques. Así que esto tampoco encaja con la narrativa estadounidense sobre lo exitoso que fue. Y por supuesto, sí, fue abrumador. Quiero decir, había 150 aviones de ataque sobrevolando Venezuela, concretamente Caracas, además de drones y guerra electrónica. Muchos de los buques de la Armada con bases cerca de nuestras costas fueron puestos en acción, y fue básicamente abrumador. Incluso con toda la especulación sobre lo que más pudo haber ocurrido, fue simplemente demasiado para un país como Venezuela. Eso también hay que tenerlo en cuenta, independientemente de las preguntas que aún tenemos en este momento. Estoy bastante seguro de que llegarán respuestas más oficiales en los próximos días. Fue simplemente demasiado difícil de evitar. Así que, en resumen, eso es básicamente lo que pasó. Se desplazaron por las ciudades y yo pasé por al menos 4 o 5 ciudades del oeste de Venezuela en mi camino hacia Caracas. Y se movieron básicamente igual. Quiero decir, tienes a las personas más politizadas reuniéndose y ha habido reuniones, concentraciones y manifestaciones todos estos días, todas ellas. Por cierto, hoy va a haber otra. Y si ves las fotos, si ves las grabaciones, hay muchísima gente. Y esto, estoy seguro, no solo implica al chavismo. Estoy bastante seguro de que también incluye a otros ciudadanos que están condenando los ataques, igual que ocurrió, por cierto, en Teherán durante aquellos días de junio, porque esta es básicamente una de las posturas más importantes. Luego están las personas que siguen conmocionadas y preocupadas, inquietas por el futuro cercano, pero tranquilas. En cierto modo, esto es lo de siempre. Quiero decir, esto no ha cambiado de forma drástica. No hay disturbios, ni levantamientos, ni, ya sabes, rumores militares de ningún tipo. Nada de eso hasta este momento. Hoy es 8 de enero, y eso en realidad confirma que ninguna de las especulaciones externas está ocurriendo ahora mismo. Y esto también demuestra una cosa más, la firmeza de los venezolanos. No lo digo de manera ideológica ni llamativa, lo digo como una dura lección aprendida hace mucho tiempo. Porque sí, por supuesto, fue algo masivo y diferente a los anteriores, pero la capacidad y la habilidad de seguir adelante, sin importar cualquier gran interrupción, ya se han convertido en una de nuestras señas de identidad. Bueno, parece ser un tema común en Estados Unidos, asumir que los demás los verán como ellos se ven a sí mismos. Por ejemplo, cuando bombardearon y destruyeron Irak, partían de la idea de que serían recibidos como libertadores, y luego, de algún modo, sí, se sorprendieron cuando fueron recibidos como imperialistas. Tú y yo nos conocimos en Irán, y pensé lo mismo más tarde con los iraníes.
la suposición de que Estados Unidos empezaría a bombardear sus instalaciones nucleares civiles, y que de alguna manera los iraníes saldrían a las calles a vitorear a los agresores imperialistas para después intentar derrocar a su propio gobierno en favor del país que los había bombardeado. Creo que esto es bastante extraño, y pienso que es la misma suposición ahora, que ya sabes, secuestraremos al presidente de Venezuela, mostraremos a su esposa golpeada en el tribunal, mataremos a muchos de sus ciudadanos, y de algún modo la gente se levantará contra su odiado líder y nos recibirá con flores. Es algo muy extraño. Creo que todo se remonta a la idea, como dije, de que los demás te verán como tú te ves a ti mismo. Pero obviamente tú... Sí, absolutamente. A pesar de las divisiones que pueda haber dentro de un país, si empiezas a bombardearlo, incluso en Estados Unidos, bueno, mucha gente odia a Trump. Pero si China empezara a bombardear Washington mañana para salvar a los estadounidenses de Trump, puedes estar muy seguro de que el país se uniría poco después. Es una idea absurda, pero siguen cayendo en la misma lógica una y otra vez. Sí, el mismo solipsismo, ¿sabes? Es como el mismo solipsismo, el mismo tipo de, no sé, sesgo de confirmación cómodo que siempre necesitan para montar este tipo de análisis y vender este tipo de guerras para conseguir que se aprueben de alguna manera a nivel interno. Y por cierto, no fue así si miras las encuestas que salieron de Estados Unidos y Venezuela. Fue interesante ver ese reflejo entre Venezuela y Estados Unidos, viendo a través del relazo y sin aprobar ningún tipo de aventura contra el país. Quiero decir, al menos con 3 o 4 encuestas estadounidenses en ese sentido. Básicamente, primero dijeron que vieron a través de las mentiras. Segundo, no pensaban que esto fuera a serles beneficioso en absoluto. Y tercero, no creían en la narrativa. Así que sí, exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Y ese es un punto muy interesante. Un reflejo cultural y filosófico que aparece ahí no solo, por supuesto, en Estados Unidos, sino también, supongo, hasta cierto punto en Europa Occidental o en Europa en general. Sí, no, pero es que los seres humanos tienden a hacer esto. Dividimos a la gente en nosotros y ellos, en grupos internos y externos, y siempre nos presentamos a nosotros mismos como los buenos y al otro como el malo. Pero cuando eso se convierte en ideología, es como si nosotros representáramos la libertad y la independencia, y nuestros oponentes fueran siempre autoritarios. Y entonces se da por hecho que los demás lo verán del mismo modo. Así que, incluso cuando los estadounidenses dicen, bueno, vamos a venir, queremos tu petróleo, vamos a quedárnoslo, y no puedes comerciar con quien quieras, solo con nosotros. Vas a ser una gasolinera exclusiva para Estados Unidos y vamos a tu país a bombardearte. Aún así suponen que son los libertadores. Quiero decir, sí, creo que eso va más allá de la ciencia política y entra en el terreno de la psicología. Psicólogía y psicología. Un psiquiatra, sí. Pero quería preguntar, porque Estados Unidos ha salido de la Casa Blanca diciendo que a partir de ahora dirigirán Venezuela hasta que encuentren un nuevo gobierno. Y luego Trump dijo que permitiría que la presidenta interina, Rodríguez, continuara en su cargo mientras hiciera lo que se le ordenara. Sin embargo, sigo preguntándome hasta qué punto Estados Unidos ha asumido demasiado, porque parece como si hubieran tomado al presidente y dicho, bueno, hemos ganado, Venezuela es nuestra ahora. Pero de nuevo, ha habido cierta confusión, dado aquel ataque, sobre si podrían haber tenido algunas personas dentro proporcionándoles información. Sabes, creo que mucha gente simplemente asume que todo lo que dice Trump puede ser correcto, que ahora Venezuela está bajo control. He visto artículos de prensa diciendo que ahora tienen que gobernar Venezuela de manera responsable, que tienen que, ya sabes, pero creo que aquí nos hemos saltado un paso. Quizá puedan hacerlo más adelante, no lo sé. Pero desde luego, no tienen el control de Venezuela, ¿verdad? Yeah, exactly. I mean, the interesting thing here,
Sí, exactamente. Quiero decir, lo interesante aquí es que hay dos evaluaciones básicas. Una de ellas es que hay que leer entre líneas en el sentido de que, sí, básicamente están declarando, como yo también he estado diciendo, una especie de victoria a corto plazo, un subidón momentáneo, pero no encaja con lo que realmente está ocurriendo aquí, como te he dicho hace unos minutos. Y aún así, ya no existe una presencia estadounidense aquí en Caracas, ni en ningún otro lugar de Venezuela que esté dirigiendo las cosas, ni nada por el estilo. Y curiosamente, si volvemos a leer entre líneas, también hay un reconocimiento de algo importante aquí. No puedes, no vas a poder llevar a cabo un cambio de régimen, porque eso no te beneficiaría. Tienes que actuar o improvisar, que creo que es lo que tienes aquí. Y lo que tienes, que en realidad es un Estado fuerte, coherente y funcional, es el Estado chavista. Quiero decir, lo han dicho claramente varias veces en los últimos días, ya sea Marco Rubio, Trump, Hegseth o cualquier otro, diciendo que, María Corina no es quien va a poder dirigir el país. No tiene suficiente respeto, no tiene suficiente apoyo. Ellos mismos lo han dicho. Así que es un momento bastante extraño y ambiguo en ese sentido. Pero el reconocimiento de que esto es con lo único que se puede trabajar es bastante revelador. Y el otro punto, en la misma medida, es lo claro que resulta ahora que, como ya lo planteaste, ellos simplemente nos ven como la gasolinera y la parada necesaria para avanzar más en la región. La primera parada, sí. Y esto también, quiero decir, es básicamente una metafísica imperial sobre lo que Venezuela significa para toda esta gente. Y en realidad, lo lejos que está de la imagen hasta ahora. En cuanto al petróleo, por ejemplo, hay un comunicado claro de nuestra empresa estatal de petróleo que dice que estamos diversificando nuestra economía. Siempre hemos tenido este tipo de acuerdo comercial y va a estar bajo el modelo de Chevron. Como sabes, Chevron nunca dejó realmente de operar, salvo por un breve periodo. Han estado activos en Venezuela todo este tiempo. Quiero decir, estoy seguro de que incluso la semana pasada, antes de que ocurriera todo, todavía había petroleros de Chevron sacando petróleo, vendiéndolo e incorporándolo a su propio sistema, sea cual sea. Y eso es básicamente lo que dijo nuestro presidente interino, Desi Rodríguez, que aquí no hay una diferencia real. Y si revisas las declaraciones, incluso las más recientes, está esa entrevista con el presidente Maduro conduciendo su coche junto a Ignacio Ramonet, el conocido periodista franco-español. Decía lo mismo. Quiero decir, por supuesto, estamos dispuestos a comerciar y hacer negocios con Estados Unidos del mismo modo que vamos a hacerlo con cualquier otro, pero en un plano de igualdad. Ese es el principio fundamental, por supuesto, y es algo que se ha subrayado. En cuanto a las condiciones bajo las cuales se está vendiendo ahora este petróleo, más allá, por supuesto, del discurso y de lo que vaya a suceder, supongo que quedará claro en los próximos días, una vez que los ingresos se gestionen adecuadamente. Porque Trump ha dicho una cosa, y ellos dicen que van a manejar el dinero a través de la compañía petrolera y demás, pero no sé cuánto de eso va a ocurrir realmente. Aún no lo sé. Tenemos que esperar y ver. Esto también es algo que sigue en curso, y no dispongo de la información necesaria para tener una visión más completa de todo ello. Y además, desde mi punto de vista, personalmente, esta es una forma de gestionar conflictos en una situación muy compleja y peligrosa. También depende de algo que Estados Unidos no tiene en este caso. Una de esas cosas es la inteligencia para manejar este tipo de asuntos. Y la otra, curiosamente, estaba pensando en aquella famosa cita de los talibanes que dice: vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Creo que este es uno de esos casos, especialmente cuando uno se da cuenta de que si se observa los medios occidentales, no parece haber todavía un plan real, un plan coherente sobre qué hacer con Venezuela,
más allá de declaraciones altisonantes. Así que sigue siendo algo bastante dinámico en este momento, bastante fluido. Y veremos qué forma toma. Además, lo viste hace un par de días, a Trump amenazando al presidente Rodríguez y al ministro del Interior Diosdado Cabello, diciendo que si no cumplen o cooperan, podrían sufrir un destino aún peor que el del presidente Maduro. Esto también muestra cuánto control existe realmente, especialmente porque las declaraciones tanto del presidente interino como del ministro del Interior en este momento son bastante coherentes. Están en línea con lo que ha sido habitual desde que el gobierno chavista está en el poder. Así que resulta bastante interesante ver cómo se va a desarrollar esto en los próximos días. Bueno, al principio, cuando los estadounidenses intervinieron, muchos pensaron que sería algo parecido a una invasión, como la de Irak, en la que podrían formar un gobierno por sí mismos. Pero una vez que quedó claro que no era así, hay que preguntarse cómo piensan los estadounidenses gobernar Venezuela, en el lenguaje de Trump. Ahora, sin embargo, parece cada vez más, como tú sugerías, que si el presidente interino, Rodríguez, no hace lo que se le ordena, sufrirá un destino peor, volveréis a atacar y deseará ser Maduro, básicamente. Pero ¿dónde te sitúas ahora? ¿Dónde están Venezuela y Estados Unidos? Porque eso supondría que debe de haber alguna táctica de presión o alguna negociación. No lo sé. Si yo estuviera asesorando a Venezuela, por un lado diría que no conviene una guerra con Estados Unidos, porque sería devastadora. Por otro lado, tampoco se puede ser una colonia de Estados Unidos. Pero, ¿existe un punto de encuentro común que pueda frenar al agresor estadounidense? Porque si solo se tratara de dar acceso a la energía a los estadounidenses, entonces no habría problema. Pero Maduro, según tengo entendido, también ofreció eso. Sin embargo, parece que los estadounidenses quieren, una vez más, una esfera de influencia exclusiva. No quieren que los chinos ni los rusos hagan negocios allí. Tiene que ser esencialmente una gasolinera exclusiva para Estados Unidos. Pero eso es excesivo, porque una vez que aceptas ese trato, te conviertes en una colonia. Entonces, ¿están negociando en este momento o sabemos algo al respecto? Bueno, sí, en realidad esa es la complejidad con la que estamos lidiando, ¿verdad? Quiero decir, lo planteas de forma clara porque creo que ese es el tipo de aguas turbulentas que estamos navegando ahora mismo. No tengo ninguna confirmación real de, ya sabes, contacto entre las partes, pero es difícil no imaginar que lo haya. Quiero decir, en algún momento tiene que haber, al menos para una coordinación básica, gente en ambos lados. Y creo que eso debe de estar ocurriendo. Todo lo que digo es que no tengo pruebas, así que tengo que ser responsable con hasta dónde puedo especular sobre esta parte del asunto. Y estoy seguro de que pronto tendremos una imagen más clara, quizá hoy, quizá mañana, quizá pasado, pero pronto. Aún así, sí, debe de haber algún tipo de... Siempre lo hay, ¿sabes? Siempre existen este tipo de canales en este tipo de situaciones. Creo que incluso durante la guerra de Irak, en aquel momento, había al menos algunas líneas de comunicación muy simples y funcionales. Habría imaginado que ahora no es así, pero lo importante aquí es precisamente cómo superar este complejo dilema que estás describiendo. Quiero decir, sí, no tiene sentido entrar en una guerra total, y tampoco tiene sentido simplemente rendirse y aceptar un dominio colonial completo, especialmente ahora porque creo que eso también ha cambiado. Creo que Miller es ahora quien va a ser, digamos, el posible virrey encargado de tratar con Venezuela. Y por supuesto, ya ha exigido que Venezuela corte los lazos económicos con Rusia, China, Irán y Cuba. Y estas son exigencias muy diferentes y muy difíciles de cumplir, solo porque eres Estados Unidos y solo porque estás diciendo todo esto. No creo que funcione de forma tan simple, y no creo que vaya a suceder así.
Viste que cuando la presidenta Rodríguez tomó posesión, las 3 primeras delegaciones extranjeras que saludó fueron básicamente Rusia, China e Irán. Así que el lenguaje aquí también importa, y probablemente los 3 sean muy conscientes de que, dentro de esta complejidad, las cosas se gestionarán de manera diferente. Pero no creo que llegue al punto de dar un giro completo y simplemente entregar el país a Estados Unidos, independientemente de que ese sea el sueño ideológico. Una vez más, ahora que estamos hablando de esto, ya sabes, esta mentalidad un tanto neoconservadora a la que nos enfrentamos aquí. Pero incluso en términos neoconservadores, esto es aún más vano, más simple, más primario que eso. Y creo que esto también es, en cierto modo, un servicio al mundo. Pero además, pienso que si uno lo observa con una mente más clara, con una mente fría también, y no hablo de ahora, hablo de los últimos 10 años, ha estado prestando un gran servicio al mundo, al mostrar cómo opera el imperio y lo claramente que se ha expresado. Porque gran parte de esta franqueza también estuvo presente durante la primera administración de Trump. Ahora bien, lo que para mí es una tragedia, Glenn, es que nadie llegó realmente a asumirlo. Esto era así, no hay matices. No hay ni siquiera matices entre los partidos demócrata y republicano en lo que respecta al realineamiento estratégico de Venezuela con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Por eso resulta trágico ver cómo este campo liberal, e incluso los progresistas de América Latina que antes fueron militantes en contra de Venezuela, pienso ahora en Gabriel Boric, el presidente chileno, están retrocediendo y emitiendo declaraciones conjuntas, condenando lo que ha ocurrido aquí y demás. No hay conciencia de cuánto contribuyeron. Quiero decir, es difícil no pensar ahora en lo diferente que habría sido si Brasil, allá por 2024, no hubiera boicoteado la incorporación de Venezuela a los BRICS como socio, no aún como miembro, pero sí como socio de los BRICS. Y este es el resultado. Esto en realidad muestra todo lo que se ha hecho. Y ahora, otra cosa que creo que es importante comentar, que ya has mencionado, es cómo Estados Unidos intentó realmente montar una especie de desfile triunfal romano con Nicolás Maduro cuando llegó al tribunal y demás. O incluso antes de eso, cuando fue trasladado desde Iwo Jima a la base de Cinex y luego a Nueva York. Pero las imágenes que viste eran en realidad bastante diferentes y muy caraqueñas, para alguien de Caracas como Nicolás Maduro. La forma en que simplemente saludó, se dirigió a la prensa y dijo, «Buenas noches, feliz año nuevo». Ese momento se volvió viral entre los seguidores del chavismo y otros simpatizantes suyos. Estaba esposado y básicamente hizo ese gesto hacia la cámara. Y este no es el signo de la victoria para nosotros. Esto es venceremos, nosotros venceremos. Así que ahora vemos incluso cómo fue capaz de manejar el lenguaje en un momento que debería haber sido de humillación para él y para la primera dama. Y luego, si se observan las impresiones de los periodistas que cubrían el primer día del juicio, también les sorprendió cómo básicamente se mantenía firme y decía lo que dijo. No soy inocente, no soy culpable, soy un prisionero de guerra. Fui secuestrado de mi casa y soy el presidente legítimo de Venezuela. Y creo que esto es muy importante porque no sé de algo que Estados Unidos necesitaba desesperadamente a nivel narrativo. Y algo que también necesitaban, sí, personas como María Corina Machado y la diáspora extremista, así como los partidarios de toda esta desventura. No sé si te has dado cuenta, Glenn, pero ahora Argentina, la Argentina de Milei, el fiscal general estaba pidiendo en realidad a Estados Unidos que extraditara a Nicolás Maduro a Argentina para acusarlo de crímenes de lesa humanidad. Esto dice mucho sobre el papel que desempeña, porque ya hablé de los liberales y de cierta parte de la izquierda tibia. Pero esto también muestra el papel de los estados vasallos en la región. Argentina, con diferencia, es el más proactivo. Y no solo eso, se podría incluso decir que no es solo un vasallo de Estados Unidos.
Podrías incluso decir que en este caso es un vasallo de Israel, promoviendo los acuerdos ISA y demás. Pero esto también revela bastante sobre el papel que todos desempeñarán en este tipo de situaciones respecto a lo que es más importante aquí, Glenn. Que sí, por supuesto, esto no se trata solo de un cambio de régimen, ni solo de petróleo. Y por supuesto, ahora está claro que nunca ha sido una cuestión de drogas. Si sigues la acusación, se trata de un cambio regional. Steady rumor toda la Arithmetic to la energía nacional de Samrin y sus definiciones de aliados, soberanía y demás. Porque ni siquiera se trata solo de Venezuela. Trump no tardó en señalar que quizá México sea el siguiente, o Cuba, o Nicaragua, o Colombia. Quiero decir, es bastante extraordinario que pueda sacar una lista tan larga. E incluso los europeos se han sentido un poco incómodos, no hasta el punto de disentir. Pero básicamente los europeos casi le suplicaban a Trump que, ya sabes, diera una justificación, porque la palabra mágica es democracia. Si simplemente dices, oh, lo hicimos por la democracia, entonces los europeos pueden brindar su apoyo total, porque eso es lo que hemos hecho durante los últimos 30 años. Mientras digas democracia o derechos humanos, la guerra es legítima y daremos pleno apoyo. Pero ya sabes, él no quería eso. Incluso en esto, nos perdimos a Machado, a quien se le había concedido el Premio Nobel de la Paz por querer atacar a su propio país. Pero de todos modos fue extraordinario. En cambio, él dice, queremos el petróleo, danos el petróleo, ahora nos vamos a hacer ricos. Quiero decir, esto es absurdo. Esto es realmente lo que aleja a los europeos, que estaban dispuestos a, ya sabes, mirar hacia otro lado cuando Estados Unidos destruyó su infraestructura energética. Pero ahora se está yendo un poco demasiado lejos. No veo por qué esto estaría en el interés de Estados Unidos, empujar al mundo entero, intimidarlo hasta tal punto. Pero quiero preguntarte por un tuit concreto. Trump salió y dijo que Venezuela ahora entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, vendidos a precio de mercado, y que el dinero será controlado por Trump. Así que no estoy seguro. Bueno, esto suena como un acuerdo muy específico, pero de nuevo, él tiende a hablar sin pensar demasiado. ¿Existe realmente un acuerdo sobre esto? ¿O es solo él hablando? Sí, exactamente. No sé cuán real o cuán cierto es esa parte del acuerdo de la que estamos hablando, o si realmente va a funcionar así. Sinceramente no lo sé. Lo que sí sé, basándome en un comunicado, como te dije antes, de la empresa estatal de petróleo, es que sí, reconozco que va a haber, mira, esto forma parte de la política histórica del gobierno y de la empresa estatal de petróleo en lo que respecta a la venta de petróleo. Y además, si citas, bueno, me estoy poniendo un poco técnico aquí. No soy un experto en petróleo. Ojalá lo fuera. Pero escuché, por ejemplo, que según el confinamiento petrolero, según Marco Rubio, esto en realidad beneficia a la industria del petróleo, en el sentido de que va a liberar muchos depósitos que necesitan vaciarse y luego volver a llenarse con el petróleo que se está extrayendo. Así que sí, eso era precisamente lo que me preguntaba hace un par de preguntas. ¿Cuánto? Porque no lo sé, aparte del enfoque oficial. Sí, y además, por cierto, la presidenta Densi abordó este tema a fondo ayer y destacó lo esencial, que básicamente es que no hay una gran contradicción aquí, porque esta siempre ha sido la postura de Venezuela respecto a sus clientes y socios en relación con el petróleo. Así que creo que en este momento hay dos niveles en juego. Uno es, por supuesto, claramente pragmático en ese sentido, por ambas partes, desde ambos extremos. Y luego está Trump despotricando, Trump diciendo cosas, Trump volviéndose loco con lo que sea. Ese es un problema. También está intentando desviar la atención de dos cosas. Primero, la reciente situación con ICE, creo que en Minnesota. Sí, Minnesota. Luego hay otra publicación delicada emitida anoche, la que tiene que ver con el presupuesto militar para el próximo año. Así que adiós completamente a la postura MAGA,
Quiero decir, va a ser difícil defender eso. Y es bastante peligroso cuántas cosas están empezando a desmoronarse ahora después del ataque contra Venezuela. Quiero decir, precisamente para hablar del presupuesto. Además, que él reprendiera a los contratistas de defensa y exigiera que fueran más, ya sabes, más responsables con el dinero y con el propio país. Cómo operar y cómo esas ganancias deben reinvertirse dentro del país, en lugar de, ya sabes, enriquecer demasiado a los ejecutivos en medio de todo esto. Así que sí, por desgracia, no tengo una respuesta definitiva para esto. Pero de nuevo, veremos más detalles al respecto muy pronto, estoy seguro. Y es tan cambiante ahora mismo que resulta difícil dar respuestas definitivas a muchas de estas preguntas. Pero hasta aquí puedo llegar por ahora. Todo el conflicto es tan extraño. Creo que eso es lo que ha sorprendido a muchos. Y además, para los europeos pensaron, mostraremos nuestra lealtad una vez más, no criticaremos lo que ha hecho Trump. Y luego no se trata solo de América Latina. Se vuelve contra los europeos diciendo, oh, dadnos Groenlandia. Bueno, sí, pero ya sabes, España formó parte de ese comunicado conjunto entre Chile, México, Brasil, Colombia y España. Así que al menos tienes eso. Es moderado, creo, tibio, pero en los términos actuales, en las condiciones actuales, creo que va más allá de lo habitual. El caso de España, quiero decir. Pero eso es todo. No llega mucho más lejos. Y por supuesto, España tiene grandes intereses aquí y mantiene la relación más estrecha con América Latina de todos los países europeos. De hecho, es la puerta de entrada de Europa a América Latina. Así que resulta interesante al menos ver esa fisura tan leve, supongo, en el consenso zombie que hay ahora mismo en Europa. Es bastante interesante de ver. Déjame hacer una última pregunta sobre la legalidad de esto. ¿Cómo es que Estados Unidos, porque aquí arrestaron a Maduro, lo cual es bastante extraño, no parece tener mucha base legal? Si no hay base legal, entonces los tribunales son como un tribunal de pacotilla. De lo contrario, no está claro qué va a pasar. ¿Van a declararlo no culpable? ¿Van a decir, oh, lo sentimos, asesinamos a toda esa gente y secuestramos al presidente, aquí te lo devolvemos otra vez? Quiero decir, eso no parece una posibilidad. Entonces, ¿cómo están construyendo este caso? ¿Cuál es la evidencia aquí? Sí, bueno, quiero decir, el resultado en sí es difícil de predecir, pero incluso tengo la esperanza de que una de las posibilidades sea que vuelvan en algún momento. No ahora, por supuesto, no en los próximos días, pero no lo descartaría, solo como un ejercicio de imaginación. Pero es curioso, bastante curioso, si uno repasa la acusación. Primero quiero decir, ya lo hemos visto. El cartel de los soles no se sostuvo. Es decir, todo el asunto del cartel de los soles simplemente ya no forma parte de las acusaciones. Perdón por interrumpir, pero creo que ese es un punto muy importante, porque ellos mismos lo admitieron, creo que fue el Washington Post, que, oh sí, ya sabes, ese gran cartel secreto de drogas del que dijimos que estaba dirigido por Maduro, sí, no existe. Sí, los existe thea. Sí, perdonad. No, por favor, pero es verdad, quiero decir, es importante. En realidad, este es el núcleo de la acusación contra él. Llamarle narcoterrorista y llamar al cartel de los soles, una vez más, el llamado cartel SANS, una organización narcoterrorista y terrorista, para justificar procesalmente todo lo que han hecho. Y eso también explica por qué lo hicieron. No solo lo explica, lo confirma, porque ya hablamos de esto. Creo que incluso cuando nos reunimos la última vez, comentamos lo fácil que es, lo mucho más fácil que es dentro de los recovecos del Estado federal, llamar a esto una operación policial, un asunto de seguridad y cosas por el estilo, en lugar de una guerra, y no instaurar una democracia wilsoniana.
will sovereignly democracy. It's not about that. I mean, and it's now clear if you pair this. No se trata de eso. Y ahora está claro si se combina esto con las declaraciones sobre el petróleo y también con otros recursos, tierras raras, oro, gas. Quiero decir, ya sabes, Venezuela está llena de ellos, tiene grandes yacimientos, es la cuarta mayor reserva de oro del mundo, tiene la mayor reserva de gas del hemisferio y así sucesivamente. Así que sí, este es un punto de inflexión. Son aguas inexploradas y se ha cruzado un Rubicón muy estúpido y vano de una forma u otra. Y no creo que vaya a tener la majestuosidad de Julio César. Pienso en la gente aquí simplemente yendo y viniendo, pensando en un cruce. Hay un dicho aquí, el oro que mira atrás se rompe el cuello. Y voy a ver muchos cuellos rotos en este tipo de situación, si me preguntas. Pero sí, quiero decir, esto es otra cosa y además es tan nihilista como puede ser. Hay muchas capas aquí, Glenn. Puedes pensar, por ejemplo, en cómo hablan de las compañías petroleras, pero he estado insistiendo mucho en esto. Creo que todo esto tiene que ver con Exxon, que ya controla de forma ilegal los pozos en alta mar y las aguas en disputa entre Venezuela y Guyana. Y ahora controlan completamente Guyana, el vecino oriental de Venezuela. Solo hay que ponerse en su lugar y pensar, ya controlo estas nuevas fuentes en alta mar y ahora podría llegar a controlar las mayores reservas de petróleo del mundo. Ese es el punto de vista de Exxon. Pero Exxon también, por cierto, financia muchos de los comités de acción política de Marco Rubio. Marco Rubio también tiene aquí su propio interés personal como el gran promotor de cambios de régimen, el hijo predilecto de la facción Tony Montana del Partido Republicano, el club del patio neocon del sur de Florida, y siendo su hijo pródigo, el que llegó más lejos de un grupo que ha sido una carga para el gobierno de Estados Unidos desde la época de Kennedy, y es él quien ha llegado hasta aquí. También, por supuesto, está centrado en dos cosas: Cuba como el premio final para ellos y la candidatura de 2028, ya sea como vicepresidente o presidente, quién sabe. Eso habrá que esperar para verlo. Y está intentando sacar el máximo partido de la situación, estando en una posición de poder como la suya. Quiero decir, desde Kissinger no había un funcionario que controlara tanto al mismo tiempo. El Consejo de Seguridad Nacional, con todas las autoridades del Título 50 y los poderes ejecutivos que conlleva, el Departamento de Estado y también el administrador de, la USAID en este momento. Así que es una cantidad enorme de poder. Y él sabe que podría perderlo en cualquier momento si ocurre algo. También ha superado a todos los enviados especiales de Trump. Dejó atrás a Witkoff en Gaza y en Ucrania, y lo mismo en Venezuela. Y luego está el propio Trump, que no hace falta comentar mucho ahí. Quiero decir, ya se ocupa él solo con su extraño flujo de conciencia. Ya dice lo que tiene que decir. Y después están los objetivos más amplios del imperio, que se reflejan claramente en la estrategia de seguridad nacional, donde se dan cuenta, y esto sigue de cerca la lógica de Elbridge Colby, ya que fue uno de los principales autores de ese documento, una fuerza impulsora detrás de él, de que básicamente no more passes de enfrentamiento en China. We aren't able to face China directly. It's our only real adversary. That's why also es nuestro único adversario real. Por eso también estamos delegando otros puntos calientes a otras personas. Pero primero, necesitamos tomar este desvío en nuestro propio hemisferio, expulsar a todos los, y cito aquí, actores extrahemisféricos, los activos de control, los recursos y los puntos de estrangulamiento, para poder a corto o medio plazo, en unos 5 años más o menos, enfrentarnos realmente a China de una manera muy mecánica. Ya sabes, Rusia ha sido domada en cierto modo, o está demasiado ocupada con los europeos y todos los socios, lo cual tiene una definición muy interesante ahí. Todos los aliados están haciendo su parte y exponiéndose en este escenario tan extraño. Así que es bastante loco hasta dónde puede llegar esto. Y ya, no creo que sea solo una posibilidad, porque esto se convierte en un precedente si adoptamos una postura completamente neutral al respecto. Quiero decir, ¿y ahora qué?
Profesor Manning, es una pregunta retórica. Of course, I mean, this is a rhetorical question. But what stops now, for example, the Chinese government? Pero ¿qué impide, por ejemplo, al gobierno chino entrar básicamente en Taipei, detener a todos los separatistas y declarar la unificación de inmediato? Porque ya existe un precedente establecido por Estados Unidos o Rusia. Quiero decir, lo que intento decir es que esto va a provocar una reacción mucho más fuerte de lo esperado y en muy poco tiempo. Y sí, en cuanto a la reacción en Venezuela, si esto empeora, es decir, si hay otro conjunto de ataques, Dios quiera que no ocurra, esto no es Irak, no está a 10.000 millas de distancia, está muy cerca de casa y el impacto será más duro. También es una aventura autodestructiva para la sociedad estadounidense en su conjunto. Quiero decir, ya sabes, hubo un tipo en el siglo XIX, el Inca Dionisio Yupanqui. Fue diputado de las colonias en las Cortes de Cádiz, que fue el primer intento liberal dentro de España de tener, sí, una forma diferente de gobierno después de Bonaparte y todo eso. Y básicamente dijo algo que Marx citó mucho, que es que un pueblo que oprime a otro pueblo es incapaz de ser libre. Y como ya hemos visto en Gaza, eso también lleva en sí la semilla de su propia destrucción, como estamos viendo ahora en la sociedad israelí. No creo que vaya a ser diferente en Estados Unidos en ese sentido. Y creo que esas palabras son tan sabias y tan relevantes ahora como lo fueron hace 200 años. Sí, no, hay algo de verdad en eso. Ese tipo de opresión desgarra el alma de una nación, así que no, creo que también se están haciendo mucho daño a sí mismos. Gracias por tomarte el tiempo y por favor, cuídate. Espero que no haya más ataques sobre Caracas. Gracias de nuevo por tomarte el tiempo. Gracias, Glenn, muchas gracias y sí, no pasarán de aquí.